estamos acá en este cierre compartiendo todos los conocimientos que se trabajaron en este taller, ¿cierto? Junto con la comunidad de Renca, junto con las personas y que también nos permite, ¿cierto?, ir fortaleciéndonos en la ciudad, en este caso en nuestra comuna, en donde muchas personas, principalmente en la MIEN, ¿cierto?, nos hemos reunido acá para compartir, ¿cierto?, nuestros conocimientos ancestrales, para compartir sobre nuestra alimentación y también sobre la vasta conocimiento sobre legumbres, sobre semillas, sobre un montón de preparaciones, ¿cierto?, que podemos aprender desde la gastronomía mapuche. Fui profesora Quimelfe del taller de gastronomía mapuche en la municipalidad de Renca. Toda esta iniciativa se gestó en el marco de la Escuela de Idiomas Indígenas, gracias también al apoyo de la Universidad Cardenal Silva Enrique y también al Ministerio de las Culturas y la Subdirección de Pueblos Originarios, que ha apoyado toda esta actividad, que tiene muchos cursos. Esta es primera vez que se da el curso de gastronomía y precisamente se dio porque la comunidad de Renca lo exigió, lo pidió, tenían la necesidad de juntarse, reunirse y así fue como, bueno, yo que vengo de otra comuna, llegué acá. Entonces es súper importante que puedan seguir realizándose talleres y que más gente pueda sumarse el próximo año. Yo estoy muy contenta de haber participado en este taller, ya que soy mapuche de ciudad, soy guarriache, y falta instancia para mostrarnos como mapuche acá en la ciudad, de mostrar que estamos vivos, que seguimos comiendo como mapuche, nos seguimos vistiendo como mapuche y tenemos hijos mapuche acá en la ciudad y estoy muy feliz de que se hagan estos talleres. Ojalá que vuelvan a hacer otros de cocina, de lengua, de instrumentos. ¿Qué más puedo decir? Seguir incentivando a los mapuches de Renca que sigamos participando, que los mapuches no somos terroristas, los mapuches estamos vivos y seguimos con mucho negüen acá y en donde estemos. Quería contar mi experiencia, que fue muy gratificante encontrarme con la cultura que se ve en el campo, con la experiencia de trabajar nuestras verduras, nuestra comida y compartirla con los demás, con las demás personas que uno quiere. Es importante recuperar nuestras creencias, nuestra cultura a través de la comida y de la lengua y de las medicinas y todo lo que tenga que ver con nuestra cosmovisión, que es muy bonita y es muy enriquecedora. Así que muchas gracias por esta instancia y ojalá que se siga repitiendo y que todo el mundo participe.